El martes 22 de noviembre de 1994, poco después de las 6 de la madrugada, 9 trabajadores petroleros desaparecieron sin dejar rastro en el kilómetro 178 de la carretera federal 180, conocida como la Ruta del Golfo, entre Tampico y Veracruz. Era el inicio de una jornada laboral que los llevaría a la plataforma marina Cantarell B, pero el convoy nunca llegó a su destino en el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche. Los 9 hombres, todos empleados de petróleos mexicanos, con años de experiencia, en plataformas marinas del Golfo de México, viajaban en un camión de transporte de personal Ford F600, color azul marino, con placas federales PF 89442. El vehículo había sido asignado específicamente para transportar trabajadores especializados desde las oficinas administrativas de Tampico hasta el helipuerto de Ciudad del Carmen, donde abordarían un helicóptero hacia la plataforma petrolera. La tripulación estaba compuesta por el conductor Raúl González Herrera, de 45 años, originario de Tampico, con 18 años de experiencia manejando transporte de personal para Pemex. El supervisor de turno, Armando Vázquez López, de 38 años, ingeniero petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional, y 7 trabajadores especializados, Carlos Mendoza, de 29 años, soldador certificado, Roberto Silva, de 34 años, técnico en turbomaquinaria, José Luis Ramírez, de 42 años, operador de grúas marinas, Miguel Ángel Torres, de 31 años, especialista en válvulas submarinas, Fernando Ruiz, de 36 años, técnico electricista, Pedro Morales, de 28 años, mecánico de motores diésel, y Alejandro Castro, de 33 años, inspector de soldaduras. Según los registros de la Superintendencia de Pemex en Tampico, el convoy había partido exactamente a las 5:47 am desde las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona industrial de la ciudad. El viaje programado hasta Ciudad del Carmen tenía una duración estimada de 6 horas y 45 minutos, lo que significaba que debían llegar alrededor de las 12:30 p.m., para conectar con el vuelo de helicóptero de las 2 p.m. hacia la plataforma Cantarell B. La Ruta del Golfo, en ese tramo, era una carretera estratégica para la industria petrolera mexicana, utilizada diariamente por cientos de trabajadores, técnicos e ingenieros que se trasladaban entre las instalaciones terrestres y las plataformas marinas. Era considerada una ruta segura, bien mantenida, con múltiples estaciones de servicio y puntos de comunicación establecidos por Pemex para garantizar la seguridad del personal. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de las rutas petroleras mexicanas, dale like a esta investigación basada en documentos oficiales de Pemex y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que las carreteras del Golfo han guardado en silencio durante décadas. Cada uno de los 9 petroleros llevaba consigo el equipo reglamentario para trabajar en plataformas marinas: casco de minucento sin seguridad personalizado con su nombre, botas de acero, overol ignífugo, detector personal de gases y certificaciones de seguridad actualizadas. También portaban documentos personales, fotografías familiares y los bonos de productividad que habían ganado durante el mes anterior trabajando en la plataforma Acal C. El supervisor Armando Vázquez llevaba además una maleta con documentos técnicos clasificados relacionados con un nuevo sistema de extracción que se implementaría en Cantarell B, planos de ingeniería valorados en millones de dólares y órdenes de trabajo firmadas por la gerencia regional de Pemex que autorizaban modificaciones estructurales en la plataforma. La última comunicación confirmada del convoy llegó a las 6:23 am,
cuando Raúl González se reportó por radio CB con la central de transportes de Pemex en Tampico para confirmar que habían pasado el poblado de Pueblo Viejo, Veracruz, sin novedad y que mantenían el tiempo programado para llegar a Ciudad del Carmen. Todo, tranquilo, central. Vamos llegando a tiempo para el vuelo de las 2. Fueron las últimas palabras registradas. Esa mañana del 22 de noviembre, las condiciones climatológicas eran ideales para el transporte. Cielo despejado, temperatura de 24 grados Celsius, viento ligero del sureste y visibilidad excelente. No había reportes de obras en construcción, bloqueos carreteros o cualquier situación que pudiera representar peligro en la carretera federal. Lo que comenzó como una rutina laboral más en la industria petrolera mexicana se convirtió en uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia de Pemex. 9 trabajadores especializados, con décadas de experiencia combinada en las aguas del Golfo de México, desaparecieron en algún punto de esa carretera costera y sus familias vivirían 30 años sin respuestas, hasta que la tierra decidiera revelar un secreto que había permanecido enterrado en el silencio de la planicie costera veracruzana. El caso se convertiría en un símbolo de los misterios que rodearon a la industria petrolera mexicana durante los años 90, cuando la corrupción, el contrabando y la violencia criminal comenzaron a infiltrar sectores que tradicionalmente habían sido considerados seguros y estables para los trabajadores mexicanos. Raúl González Herrera había nacido en el puerto de Tampico en 1949, en una familia de tradición marinera donde su padre y sus tíos trabajaban en barcos pesqueros del Golfo de México. Desde joven había mostrado habilidad excepcional para manejar vehículos de gran tonelaje y en 1976 había conseguido empleo en Pemex como conductor de transporte de personal, convirtiéndose en uno de los choferes más confiables y respetados de la compañía. Durante sus 18 años en Pemex, Raúl había transportado miles de trabajadores petroleros sin un solo accidente. Conocía cada kilómetro de la ruta del Golfo, cada curva peligrosa, cada punto de control, y había desarrollado una reputación de puntualidad y seguridad que lo convertía en la primera opción para transportar personal técnico especializado hacia las plataformas marinas. Armando Vázquez López representaba la nueva generación de ingenieros petroleros mexicanos. Egresado del Instituto Politécnico Nacional en 1979, con especialidad en ingeniería petrolera, había iniciado su carrera en Pemex como ingeniero junior en las oficinas de exploración y producción de Villahermosa, ascendiendo gradualmente hasta convertirse en supervisor de operaciones offshore en 1992. Armando estaba casado con Leticia Morales, maestra de secundaria en Tampico, y tenían 2 hijos, Armando Jr. de 8 años y Patricia de 6 años. Su familia vivía en una casa de clase media en la colonia petrolera de Tampico, donde la mayoría de los vecinos también trabajaban para Pemex y compartían el orgullo de formar parte de la industria energética nacional. Carlos Mendoza era considerado uno de los mejores soldadores certificados de la región. Originario de Coatzacoalcos, Veracruz, había aprendido el oficio trabajando en astilleros desde los 16 años, especializándose en soldadura submarina y reparaciones de estructuras petroleras en ambientes marinos extremos. Su habilidad técnica era tan reconocida que frecuentemente era solicitado específicamente para trabajos complejos en las plataformas más importantes del Golfo. Roberto Silva provenía de una familia campesina de Minatitlán que había visto en Pemex la oportunidad de superación económica. Había estudiado técnico en 1900 turbomaquinaria en el Instituto Tecnológico de Minatitlán y se había especializado en el mantenimiento de los motores diésel que proporcionaban energía a las plataformas marinas.
Era meticuloso, responsable y había sido reconocido 3 veces como empleado del mes por su dedicación al trabajo. José Luis Ramírez, el operador de grúas marinas, era originario de Ciudad del Carmen y conocía el Golfo de México como la palma de su mano. Había comenzado trabajando en barcos pesqueros de su padre, pero la crisis del sector pesquero en los años 80 lo había llevado a buscar empleo en la industria petrolera. Su experiencia marinera lo convertía en un operador excepcional de las grúas que manejaban equipos pesados en las plataformas. Miguel Ángel Torres era el especialista en válvulas submarinas, un trabajo altamente técnico que requería conocimientos de ingeniería mecánica, hidráulica y resistencia de materiales. Había estudiado en el Instituto Tecnológico de Veracruz y se había certificado en Mindoncit, cursos especializados en Houston, Texas, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos capacitados para instalar y reparar válvulas de control de pozos submarinos. Fernando Ruiz, el técnico electricista, había heredado el oficio de su padre, quien también había trabajado en Pemex durante 25 años. Fernando era responsable del mantenimiento de los sistemas eléctricos de las plataformas, incluyendo plantas de emergencia, sistemas de iluminación y equipos de comunicación que mantenían conectadas las instalaciones marinas con tierra firme. Pedro Morales, el más joven del grupo a los 28 años, era mecánico especializado en motores diésel marinos. Había estudiado en el CONALEP de Tampico y había realizado prácticas profesionales en astilleros de Veracruz antes de conseguir empleo en Pemex. Su juventud y energía lo habían convertido en el favorito del equipo, siempre dispuesto a trabajar horas extras y aprender nuevas técnicas. Alejandro Castro completaba el grupo como inspector de soldaduras, un puesto que requería certificaciones internacionales y conocimientos avanzados de metalurgia. Era responsable de garantizar que todas las soldaduras en las plataformas cumplieran con estándares de seguridad que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en ambientes marinos peligrosos. Los 9 hombres compartían más que solo el trabajo. Eran parte de una hermandad petrolera que había crecido durante el auge de la industria en el Golfo de México. Se conocían desde hacía años, habían trabajado juntos en múltiples plataformas y habían desarrollado vínculos de amistad que trascendían el ámbito laboral. Sus familias se frecuentaban, celebraban cumpleaños juntos y compartían la cultura única del trabajador petrolero mexicano. El camión Ford F-600 que los transportaba esa mañana había sido adquirido por Pemex en 1991 específicamente para el traslado de personal técnico. Tenía capacidad para 12 pasajeros, aire acondicionado, asientos individuales con cinturones de seguridad y un sistema de radio de 2 vías que permitía comunicación constante con las bases operativas de la compañía. El vehículo había sido revisado mecánicamente apenas una semana antes del viaje, pasando todas las inspecciones de seguridad requeridas por los protocolos de Pemex. Raúl González, personalmente, supervisaba el mantenimiento de todos los vehículos que manejaba, y tenía la reputación de never permitir que un vehículo en malas condiciones transportara personal de la compañía. Ninguno de los 9 hombres imaginaba que esa madrugada del 22 de noviembre sería la última vez que verían a sus familias, o que su destino se convertiría en uno de los misterios más inquietantes en la historia de la industria petrolera mexicana. El miércoles 23 de noviembre de 1994, amaneció con una preocupación creciente en las oficinas de Pemex en Ciudad del Carmen. El helicóptero que debía transportar a los 9 trabajadores hacia la plataforma Cantarell B había esperado hasta las 3 p.m. del día anterior, sin que el convoy de Tampico se presentara en el helipuerto.
Cuando cayó la noche sin noticias, el coordinador de vuelos, ingeniero Mario Sandoval, activó los protocolos de búsqueda de personal extraviado. La primera comunicación oficial entre las superintendencias de Tampico y Ciudad del Carmen reveló una situación desconcertante. El convoy había partido puntualmente de Tampico. Se había reportado por radio en Pueblo Viejo a las 6:23 am, pero no había vuelto a hacer contacto en las siguientes 30 horas. Los operadores de radio de Pemex habían intentado comunicarse con el vehículo cada hora durante todo el día 22, sin obtener respuesta. El gerente regional de Pemex, ingeniero Carlos Mendoza Villarreal, desplegó inmediatamente equipos de búsqueda en toda la ruta del Golfo. Patrullas de seguridad industrial de la compañía, acompañadas por elementos de la Policía Federal de Caminos, comenzaron a recorrer los 420 kilómetros de carretera entre Tampico y Ciudad del Carmen, revisando hospitales, talleres mecánicos y cualquier lugar donde un vehículo accidentado pudiera haber sido trasladado. El testimonio más prometedor llegó de Evaristo Hernández, encargado de la gasolinera Pemex, ubicada en el kilómetro 145, cerca de Tuxpan, Veracruz. Hernández recordaba haber visto pasar el camión azul marino de Pemex aproximadamente a las 7:15 am del 22 de noviembre. Pasaron de largo, no se detuvieron a cargar combustible, pero reconocí el vehículo porque siempre para aquí, el mismo chofer cuando lleva personal a las plataformas, declaró a los investigadores. Una pista inquietante surgió cuando los agentes entrevistaron a pescadores del poblado de Boca de Lima, ubicado a 8 kilómetros de la carretera principal. Don Crescencio Morales, pescador de 62 años, reportó haber escuchado motores de vehículos pesados durante la madrugada del 22 de noviembre, seguidos de voces alteradas y después un silencio prolongado. Sonaba como si hubiera varios carros detenidos en 1900, la zona del estero, pero cuando amaneció ya no se oía nada, declaró. La búsqueda se intensificó el jueves 24 de noviembre cuando Pemex movilizó recursos extraordinarios. Helicópteros de la flota petrolera sobrevolaron toda la ruta, equipos de buceo inspeccionaron cuerpos de agua cercanos a la carretera y se utilizaron radiocomunicaciones de alta frecuencia para intentar localizar cualquier señal del radio del camión desaparecido. Los registros de las casetas de cobro mostraron que el camión de Pemex había pasado por la caseta de Poza Rica, Veracruz, exactamente a las 6:45 am del 22 de noviembre. Sin embargo, no había registro de su paso por la siguiente caseta de Tuxpan, ubicada 35 kilómetros adelante, lo que indicaba que algo había ocurrido en ese tramo específico de la carretera. El viernes 25 de noviembre apareció un testigo que proporcionaría información crucial pero confusa. Ramón Vázquez, conductor de tráiler que transportaba productos agrícolas hacia Veracruz, reportó haber visto el camión de Pemex, escoltado por 2 camionetas pick-up, cerca del kilómetro 178, aproximadamente a las 7:30 am del 22 de noviembre. Me llamó la atención porque parecía como si los estuvieran siguiendo muy de cerca, como una caravana oficial, declaró. Otro testigo, un conductor de autobús de la línea ADO que cubría la ruta Tampico-Veracruz, aseguró haber visto el mismo camión siendo dirigido hacia un camino de terracería que se internaba en la zona pantanosa cercana al estero de Boca de Lima. El testimonio era problemático porque el conductor admitió estar cansado después de manejar durante 8 horas consecutivas. Las autoridades organizaron búsquedas específicas en todos los caminos secundarios y senderos que se derivaban de la carretera principal en la zona entre Poza Rica y Tuxpan. Utilizaron perros entrenados, detectores de metales y equipos de rastreo especializado para inspeccionar la zona pantanosa del estero, conocida por sus condiciones difíciles y terreno traicionero.
Los primeros dragados del estero de Boca de Lima se realizaron utilizando equipos de Pemex diseñados para operaciones marinas. Durante 3 días, buzos especializados descendieron hasta profundidades de 12 metros en las aguas turbias del estero, pero no encontraron evidencia alguna del camión o sus ocupantes. Pero antes de revelarte lo que encontraron 30 años después, enterrado en esa zona pantanosa del Golfo de México, quiero preguntarte, ¿conoces a alguien que haya trabajado en la industria petrolera en los años 90? ¿Sabías que más de 150 trabajadores de Pemex desaparecieron en carreteras durante esa década? Cuéntame en los comentarios si has escuchado historias similares de las rutas petroleras del Golfo. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a revelarte una verdad que cambió para siempre la percepción de seguridad en la industria energética mexicana. Los años se convirtieron en una agonía silenciosa para las 9 familias dispersas por la costa del Golfo de México. Pemex estableció un fondo de apoyo temporal para las viudas y huérfanos, pero la incertidumbre sobre el destino de los trabajadores creó problemas legales complejos. ¿Estaban muertos o simplemente desaparecidos? ¿Cuándo podrían las familias recibir las pensiones y seguros de vida? En marzo de 1995, 4 meses después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de esperanza cruel. Un pescador de Tampico contactó a las autoridades asegurando que había visto a varios hombres que correspondían a las descripciones trabajando en una plataforma petrolera clandestina en aguas internacionales del Golfo. Según su testimonio, los hombres parecían estar retenidos contra su voluntad. Pemex inmediatamente movilizó embarcaciones y helicópteros para inspeccionar todas las plataformas petroleras en un radio de 200 millas náuticas de la costa veracruzana. La búsqueda duró 2 semanas e involucró coordinación con autoridades estadounidenses, pero no encontraron evidencia alguna de los trabajadores desaparecidos o de operaciones petroleras ilegales. En 1996, 2 años después de la desaparición, un ex empleado de Pemex aseguró tener información sobre el paradero de los 9 hombres. Según su versión, habían sido transferidos secretamente a operaciones petroleras en Venezuela como parte de un programa de intercambio técnico que había salido mal. Las familias viajaron a Caracas siguiendo esta pista, pero las autoridades venezolanas confirmaron que no había registro de trabajadores mexicanos en las condiciones descritas. Los sindicatos petroleros se convirtieron en aliados fundamentales de las familias. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana estableció un comité especial para el caso, contrató detectives privados y mantuvo presión constante sobre la dirección de Pemex para continuar las búsquedas. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaban marchas en Tampico exigiendo respuestas. Leticia Morales, viuda de Armando Vázquez, se convirtió en la portavoz no oficial de las familias. Había estudiado Derecho antes de dedicarse a la enseñanza y utilizó sus conocimientos legales para navegar el complejo sistema burocrático de Pemex. Durante años, luchó para que la compañía reconociera oficialmente las muertes de los trabajadores y otorgara las prestaciones correspondientes a las familias. En 1998, 4 años después de la desaparición, un programa de televisión de TV Azteca dedicado a personas desaparecidas transmitió un especial sobre los 9 petroleros. La emisión generó cientos de llamadas telefónicas, pero la mayoría fueron avistamientos erróneos de trabajadores petroleros en diferentes partes del país. Una llamada particularmente perturbadora vino de un hombre que aseguraba que los trabajadores habían sido eliminados por saber demasiado sobre corrupción en Pemex. Los años 2000 y 2001 trajeron nuevas esperanzas falsas cuando
Documentos filtrados de la extinta Dirección Federal de Seguridad mencionaban una operación especial en el Golfo de México durante noviembre de 1994. Las familias creyeron que finalmente tendrían respuestas oficiales, pero cuando accedieron a los archivos desclasificados, descubrieron que la operación mencionada no tenía relación alguna con el caso de los petroleros. En 2005, 11 años después de la desaparición, Pemex reclasificó oficialmente el caso como desaparición con presunción de 1900, muerte por accidente laboral. Esta reclasificación permitió que las familias finalmente recibieran pensiones y seguros de vida, pero también significó el cierre oficial de las búsquedas activas por parte de la compañía petrolera. Las viudas desarrollaron una red de apoyo que se extendía más allá del caso específico de sus esposos. Colaboraron con otras familias de trabajadores desaparecidos en la industria petrolera, compartieron estrategias legales y se convirtieron en activistas por los derechos de las familias de personas desaparecidas en el contexto laboral. En 2010, María González, viuda de Raúl González, murió de cáncer sin haber conocido jamás el destino de su esposo. En su funeral, las 8 familias restantes se comprometieron a continuar la búsqueda hasta encontrar respuestas. Sus hijos, ya adultos, habían crecido con la sombra de la desaparición y muchos habían elegido carreras en derecho, periodismo o investigación, inspirados por la búsqueda de la verdad sobre sus padres. En 2015, para el 21º aniversario de la desaparición, las familias organizaron una ceremonia en el puerto de Tampico, donde se colocó una placa conmemorativa en honor a los 9 trabajadores. La placa decía: a los hombres que partieron hacia el mar y nunca regresaron, su memoria vive en cada ola del Golfo de México. Los últimos reportes oficiales de búsqueda se realizaron en 2018, cuando nuevas tecnologías de detección subterránea permitieron inspeccionar áreas previamente inaccesibles de la zona pantanosa entre Poza Rica y Tuxpan. Se utilizaron drones con sensores electromagnéticos, satélites de reconocimiento y equipo de georradar de última generación, pero no se encontraron evidencias del camión o sus ocupantes. Para 2024, 30 años después de la desaparición, solo 5 de las 9 viudas originales seguían vivas. Sus hijos y nietos habían mantenido viva la memoria de los petroleros desaparecidos, pero la esperanza de encontrar respuestas se había desvanecido gradualmente con el paso de las décadas. La mañana del 15 de octubre de 2024, exactamente 29 años, 10 meses y 23 días después de la desaparición, el ingeniero topógrafo Luis Alberto Martínez realizaba mediciones para la construcción de una nueva terminal de distribución de gas natural en la zona pantanosa cerca de Boca de Lima, Veracruz. Utilizando equipo de georradar de última generación para evaluar la estabilidad del suelo, detectó una anomalía metálica significativa a 3.2 metros de profundidad en un área que los mapas geológicos indicaban como terreno natural sin estructuras. Martínez, especialista en construcción de infraestructura energética con 20 años de experiencia, había trabajado en proyectos similares por toda la costa del Golfo. Esa mañana, mientras calibraba el equipo de detección subterránea para determinar la capacidad de carga del terreno, notó en la pantalla una formación metálica de aproximadamente 8 por 3 metros, ubicada en una orientación que no correspondía con ninguna tubería o estructura conocida de la zona. Inmediatamente contactó a su supervisor en la empresa constructora CFE Energía, quien a su vez notificó a las autoridades ambientales estatales,
debido a la posibilidad de que se tratara de contaminación por hidrocarburos enterrados. Para las 3 de la tarde del mismo día, la Fiscalía General del Estado de Veracruz había clasificado el sitio como posible escena de crimen y había solicitado la presencia de peritos especializados. Los primeros equipos de excavación llegaron el 16 de octubre. La extracción requirió maquinaria especializada capaz de trabajar en terreno pantanoso sin dañar posibles evidencias. A medida que removían las capas de sedimento compactado y materia orgánica descompuesta, emergieron fragmentos de metal que correspondían claramente a partes de un vehículo comercial de gran tamaño. El 17 de octubre, a una profundidad de 3.4 metros, los forenses descubrieron lo que sin lugar a dudas era un camión Ford F-600. El vehículo había sido enterrado en posición horizontal, completamente cubierto por tierra, lodo y vegetación pantanosa que había crecido durante 3 décadas. La carrocería mostraba signos severos de corrosión por la humedad del pantano, pero la estructura metálica principal permanecía reconocible. En la cabina del camión, los antropólogos forenses localizaron restos óseos que correspondían a 10 individuos. 9 en la parte trasera del vehículo y 1 en el asiento del conductor. Los restos estaban distribuidos de manera que sugería que habían sido colocados deliberadamente en el vehículo antes del entierro, no que habían muerto en un accidente de tránsito. Los objetos personales recuperados contaban una historia devastadora de trabajadores petroleros cuyas vidas fueron truncadas por la violencia. Entre los hallazgos se encontraron cascos de seguridad de Pemex con nombres grabados que correspondían exactamente con los trabajadores desaparecidos, herramientas especializadas para trabajo en plataformas marinas, certificaciones de seguridad industrial en bolsas plásticas que habían preservado los documentos. El descubrimiento más impactante fue una maleta metálica que había pertenecido al supervisor Armando Vázquez. Dentro, protegidos por el material hermético de la maleta, se encontraron documentos técnicos de Pemex que incluían planos de ingeniería de la plataforma Cantarell B, órdenes de trabajo autorizando modificaciones estructurales y, lo más perturbador, correspondencia interna que revelaba irregularidades en contratos de mantenimiento valorados en millones de dólares. Entre los documentos había cartas intercambiadas entre funcionarios de Pemex que discutían problemas con el personal técnico que hace demasiadas preguntas y referencias a soluciones permanentes para proteger los intereses de la compañía. Una carta fechada el 20 de noviembre de 1994, 2 días antes de la desaparición, mencionaba específicamente que el supervisor Vázquez y su equipo representan un riesgo inaceptable para la operación. Los análisis forenses revelaron que los restos óseos mostraban evidencias de trauma por proyectiles de arma de fuego. Se encontraron fragmentos de balas calibre .38 y .45 incrustados en los huesos, confirmando que los trabajadores habían sido ejecutados antes de ser enterrados. El patrón de las heridas sugería ejecuciones sistemáticas realizadas por múltiples tiradores. La excavación también reveló que el sitio había sido preparado con anticipación. El hoyo donde fue enterrado el camión tenía dimensiones precisas y paredes rectas que indicaban el uso de maquinaria pesada. Cerca de los restos del vehículo se encontraron fragmentos de explosivos industriales, casquillos de bala adicionales y restos de combustible que habían sido utilizados para intentar incinerar evidencias antes del entierro. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue un cuaderno personal que había pertenecido a Carlos Mendoza, el soldador. Aunque severamente dañado por la humedad, los especialistas en documentos forenses lograron recuperar fragmentos de texto de las últimas páginas. Una anotación escrita con lápiz y fechada el 22 de noviembre de 1994 decía: «Nos desviaron de la carretera.
Armando dice que conoce a estos hombres de las oficinas. Algo no está bien. El análisis de ADN confirmó definitivamente que los restos correspondían a los 9 trabajadores de Pemex desaparecidos en 1994. Las muestras fueron cotejadas con material genético proporcionado por las familias, que durante 30 años habían mantenido la esperanza de que sus seres queridos regresarían vivos algún día. La reapertura oficial del caso como homicidio múltiple agravado desencadenó una investigación que revelaría el alcance de la corrupción que había infectado sectores de Pemex durante los años 90. La Fiscalía General de la República, a través de su unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos, conformó un equipo especial que incluía investigadores financieros, especialistas en crímenes corporativos y analistas de inteligencia. Los documentos encontrados en la maleta de Armando Vázquez se convirtieron en la clave para descifrar una red de corrupción que había operado en las plataformas petroleras del Golfo de México. Los planos técnicos contenían anotaciones manuscritas que revelaban modificaciones no autorizadas en sistemas de seguridad, alteraciones en especificaciones de materiales que habían sido sustituidos por componentes de menor calidad para generar sobrecostos. Un análisis forense de los documentos reveló que entre 1992 y 1994, un grupo de funcionarios de Pemex había establecido una red de empresas fantasma que obtenían contratos de mantenimiento sobrevaluados. Los trabajadores técnicos como Armando Vázquez habían comenzado a notar discrepancias entre las especificaciones oficiales y el trabajo realmente realizado en las plataformas. Los archivos desclasificados de la Procuraduría General de la República revelaron que en noviembre de 1994 existía una investigación en curso sobre irregularidades en contratos de Pemex. Armando Vázquez había sido contactado discretamente por investigadores federales como posible testigo clave y había comenzado a recopilar evidencia documental sobre las irregularidades que había observado. Un testigo protegido, identificado únicamente como testigo petrolero, proporcionó testimonio crucial en noviembre de 2024. Según su declaración bajo juramento, él había sido empleado de una empresa de seguridad contratada por funcionarios corruptos de Pemex para resolver problemas con personal problemático. Su testimonio reveló que los 9 trabajadores habían sido interceptados por orden directa de ejecutivos de la compañía. Testigo petrolero explicó que la mañana del 22 de noviembre de 1994, su equipo había montado un operativo para interceptar el camión de personal cerca del kilómetro 178 de la Ruta del Golfo. Utilizando uniformes falsos de seguridad industrial de Pemex y vehículos con logotipos de la compañía, habían logrado que Raúl González detuviera el camión sin sospechar. Según el testimonio, el plan original era intimidar a los trabajadores para que guardaran silencio sobre las irregularidades que habían observado. Sin embargo, cuando registraron la maleta de Armando Vázquez y descubrieron la cantidad de evidencia documental que había recopilado, los funcionarios corruptos tomaron la decisión de eliminar a todo el grupo para proteger la operación. El testigo reveló que los 9 trabajadores fueron trasladados a un rancho abandonado en la zona pantanosa, donde fueron ejecutados por un equipo de sicarios contratados específicamente para la operación. Los cuerpos fueron colocados en el camión, que posteriormente fue enterrado utilizando maquinaria de construcción robada de un proyecto carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La investigación también reveló la participación de por lo menos 5 funcionarios de alto nivel de Pemex en la conspiración. Los análisis financieros mostraron transferencias de millones de pesos hacia cuentas bancarias en el extranjero,
propiedades adquiridas con fondos de origen inexplicable y un patrón de enriquecimiento ilícito que abarcaba toda la estructura directiva de la región. En diciembre de 2024, se llevó a cabo una ceremonia privada en el Panteón Municipal de Tampico, donde los restos de los 9 trabajadores fueron sepultados en una tumba colectiva diseñada como un memorial a los trabajadores petroleros. El monumento incluye una placa con los nombres de los 9 hombres y la inscripción: murieron defendiendo la honestidad en el trabajo y la dignidad laboral mexicana. Leticia Morales, viuda de Armando Vázquez, ahora de 72 años, colocó sobre la tumba el casco de seguridad de su esposo, que había sido recuperado de la excavación. Por fin sabemos que murió defendiendo lo correcto. Por fin sabemos que no nos abandonó voluntariamente, dijo en la ceremonia, rodeada por las familias de los otros 8 trabajadores. La justicia llegó parcial, como suele ocurrir en estos casos. 3 de los funcionarios de Pemex involucrados habían muerto de causas naturales durante las 3 décadas transcurridas. 2 más fueron arrestados en diciembre de 2024, pero la mayoría de los ejecutores materiales del crimen nunca fueron identificados o habían desaparecido en el sistema penitenciario mexicano. El caso de los 9 petroleros de la Ruta del Golfo se convirtió en un símbolo de la corrupción que había infectado la industria energética mexicana durante los años 90. Sus nombres fueron incluidos en el Registro Nacional de Víctimas de la Violencia y su historia se incorporó a los programas de ética y transparencia en las instituciones educativas del sector energético. Pemex estableció un fondo de reparación para las familias y creó el programa Armando Vázquez de protección a trabajadores que reportan irregularidades, garantizando que never más un empleado fuera silenciado por defender la integridad de la compañía. La empresa también implementó sistemas de auditoría independiente y transparencia que han reducido significativamente la corrupción en operaciones petroleras. Hoy, cuando otros trabajadores petroleros recorren esas mismas rutas del Golfo hacia las plataformas marinas, muchos saben que están transitando por caminos que alguna vez fueron manchados por la sangre de compañeros que se negaron a ser cómplices de la corrupción. La Ruta del Golfo ya no es solo una carretera hacia el trabajo, es un recordatorio de que la honestidad laboral a veces exige el sacrificio supremo. Esta es la cruda realidad de nuestros archivos de la ruta. Historias que el asfalto guardó en silencio durante décadas hasta que la justicia encontró el valor para desenterrar la verdad. Si esta investigación te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados de las carreteras más peligrosas de México. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con al menos 5 personas especiales, porque estas historias merecen ser contadas para que never más un trabajador mexicano sea silenciado por defender su integridad. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla